La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de Ezequiel, capítulo 12, versículo 1 al 12. Me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, vives en la casa rebelde, tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, pues son casa rebelde. Tú, hijo de Adán, prepara el ajuar del destierro y emigra a la luz del día, a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro lugar a ver si lo ven, pues son casa rebelde. Saca tu ajuar como quien va al destierro, a la luz del día, a la vista de todos. Y tú sal al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos abre un boquete en el muro y saca por allí tu ajuar. Cárgate al hombro el hatillo, a la vista de todos sácalo a la oscuridad. Tápate la cara para no ver la tierra, porque hago de ti una señal para la casa de Israel. Yo hice lo que me mandó, saqué mi ajuar como quien va al destierro, a la luz del día. Al atardecer abrí un boquete en el muro, lo saqué en la oscuridad, me cargué al hombro el hatillo a la vista de todos. A la mañana siguiente me vino esta palabra del Señor, hijo de Adán, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde? ¿Qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor, este oráculo contra Jerusalén va por el príncipe y por toda la casa de Israel, que vive allí. Di, soy señal para vosotros. Lo que yo he hecho lo tendrán que hacer ellos. Irán cautivos al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el hatillo. Abrirá un boquete en el muro para sacarlo. Lo sacará en la oscuridad y se tapará la cara para que no lo reconozca. Salmo 77. No olvidéis las acciones de Dios. Tentaron a Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó y rechazó totalmente a Israel. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. Secuencia del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 21, al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor indignado lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea al otro lado del Jordán. Los más interesados en perdonar somos los pecadores. Es decir, todos los seres humanos nacidos con el pecado original. Entonces todos nacimos con ese pecado original. Nosotros
no nos pasa como nos dice ese filósofo, que el hombre nace y la sociedad lo corrompe. No, a nosotros no nos corrompe nada. Ya nacimos con un pecado original que toca borrar con el pecado, con el bautismo, el sacramento del bautismo, e irnos quitándonos esa lepra del pecado mortal con el sacramento de la confesión y con el sacramento de la Santa Misa. Entonces, nosotros tenemos una deuda de pecado en el momento de nacer. Ya nacemos endeudados. La única que no pecó es la Virgen Santísima, que fue concebida sin pecado original. Y de paso, Juan Bautista, pero él sí fue concebido en pecado original, pero no nació en ese pecado, porque la Virgen lo llenó del Espíritu Santo mientras estaba en el seno de Santa Isabel. Entonces, todos nosotros nos debe interesar perdonar la deuda de los demás, porque si queremos, dice el Padre Nuestro, que nos enseña nuestro Señor, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos han, a nuestros deudores, a los que le hemos prestado. Entonces, hermanos y hermanas, todos los pecadores, es decir, toda la raza humana, debería estar interesada en perdonar toda clase de ofensas, por muy grandes que sean, porque tú eres el primer beneficiado en perdonar aquella deuda, porque como hemos nacido en el pecado, hemos sido concebidos en el pecado, y por supuesto hemos ido pecando también en esta vida, con otros pecados. Entonces, para pagar esas deudas, necesitamos también perdonar las deudas de los demás. He aquí, por ejemplo, esta historia que el Señor parabólicamente nos cuenta. Había un hombre que debía 10.000 talentos a otro hombre, como a un rey, como a un empresario. 10.000 talentos. Bueno, podríamos hacer una comparación actual. 10.000 talentos podrían equivaler a 20 millones de euros, por ponerle como un aproximado, un decir. Ponle tú 20 millones de euros. Le fue perdonada esta deuda a este hombre, y imagínate que te perdone una deuda de 20 millones de euros del banco, pues tú sales contentísimo. Pero resulta que él tenía un deudor mucho más pequeño, y dice que le debía 100 denarios. Comparemos 100 denarios frente a 10.000 talentos. Los talentos se cuentan en millones en esa época. Los denarios es un denario es un jornal de día, lo cual frente a los 10.000 talentos es absolutamente nada. Pongamos un aproximativo, 2 millones de pesos colombianos, que son 2 millones de pesos, o pongamos $3.000, que son $3.000 frente a 20 millones de euros, absolutamente nada. Este hombre se le perdonan 20 millones de euros, pero no es capaz de perdonar $3.000. Es un tacaño. Entonces dice la Escritura, el que siembra tacañamente, tacañamente recogerá. ¿Qué va a recoger al final, a la vida eterna? Va a recoger miseria. ¿Por qué? Porque lo dice Santiago, los pobres, esto es nuestro boleto de entrada al cielo. Los pobres nos van a recibir en las moradas eternas. Esas personas que mueren en el gracia de Dios, a quien tú les hiciste tanta caridad, a quien ayudaste sin esperar nada a cambio, esas personas son las que te van a recibir en el cielo y van a abogar por ti. Acuérdate del capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, hermosa historia de Tabita, esta hermosa mujer que hacía mucha caridad con los pobres, y le pidieron a San Pedro mostrándole las obras de caridad que ella hacía con los pobres, la ropa que le regalaba, las sandalias, la comida, y San Pedro se apiadó y la resucitó. Eso es lo que va a pasar en el día final, que los pobres es el sindicato que va a abogar por ti ante nuestro Señor y te va a resucitar por amor a esos pobres. Entonces, hermanos y hermanas, debemos estar muy interesados en perdonar la deuda de los demás, porque si queremos que nos perdonen nuestras deudas, entonces deberemos perdonar la deuda de pecado de los demás. Si nos han hecho daño, perdona ese daño que te han hecho, perdónaselos. Al que te pide, dale. Al que te pide prestado, dáselo. Si te piden una túnica, dale 2. Seamos como en estos días celebramos Santa Clara de Asís. Su historia nos hace recordar la regla de los franciscanos. Pobreza total
providencia divina. Algunos no quieren ayudar porque creen que van a quedar sin mañana comida o no van a tener mañana nada. No, hagámoslo porque nuestro ahorro debe estar en el cielo y allá es donde nos van a pagar todo el bien que hayamos hecho aquí en la tierra. Que Dios nos regale la gracia a través de nuestra Madre del Cielo de perdonar todas las deudas que nos deben para que a cambio vayamos pagando purgación en esta tierra. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz jueves sacerdotal eucarístico de adoración.